Hoy empezamos la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 1, hasta el 5 vamos a tocar si tenemos tiempo. Esta carta tenemos en cuenta que se escribió alrededor del año 66, 67 aproximadamente, después de la excarcelación de Pablo, que estuvo alrededor de 2 años más o menos libre. Y después, bueno, la carta final, la de despedida, vamos a decirlo así, fue después, como él murió, ya sabemos todo por datos históricos, que murió decapitado por una hacha romana, ¿no? Acá nos va a hablar como Pablo, bueno, en el capítulo 4 dice que prácticamente quedó solo, eran pocos los que acompañaban. Y bueno, vamos a ir desarrollando de a poco, toca mucho de la fe, estar en las buenas circunstancias, en la mano, lo que los acompañaron. Y dice acá la palabra, 2 Timoteo 1:1, amén. Esta carta se escribió alrededor de, creo que, no sé si con la primera difiere alrededor de 3 meses, con la primera carta a Timoteo. Ya la segunda fue la carta, la última, la final, ¿no? Al menos de lo que tenemos conocimiento. Y dice así la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia y paz, misericordia, dice, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y dice en el 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Este versículo, el que vamos a desarrollar, vemos que la salutación, la entrada, como le desea, dice gracia y paz. Gracia sabemos que significa regalo inmerecido, o sea, regalo por la cual no se hace merecimiento. Y sabemos que nunca vamos a hacer merecimiento para recibir, creo yo, ¿no? Un regalo. Un regalo es un regalo en sí, como nos regala el Señor. En este caso, la salvación, de eso habla. Gracia, dice, misericordia y paz. Vemos que son atributos del Señor, la misericordia, por gracia soy salvo, dice también la palabra, y la paz que reposa en nuestra alma a través de conocer este camino que tiene un perdón de pecados, que nosotros confesamos, que Él lleva nuestras cargas, que nos saca un peso tremendo, ¿no? Aparte de la condenación, en que íbamos en un camino sin el sacrificio, dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, sin su sacrificio no hubiera perdón. Entonces tenemos, por la misericordia de Él, tenemos la paz. Tenemos la salvación por la misericordia, repito, ¿no? Por la gracia, porque Él nos regala la salvación. No hacemos merecimiento, dice la palabra también, que tenemos la salvación no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando dice no por obras, es que no hacemos ningún tipo, o no podemos hacer ningún tipo de esfuerzo por la cual podríamos comprar nuestra salvación. Él, de su gracia, de su misericordia, nos da esa salvación a través de reconocer que somos incapaces de cumplir los requisitos que dice la ley. Entonces, Él en nuestras falencias nos ve, en nuestros defectos nos ve, que estamos confesando, y Él nos regala la salvación. Amén. Dice acá la palabra, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Él da gracia porque se acuerda de Timoteo en las oraciones. Entonces, vemos acá un atributo o una cualidad que deberían tener todos los hijos de Dios: orar los unos por los otros, ¿no? En este caso, él agradecía porque se acordaba en la oración de Timoteo. Y esto me lleva a 1 Samuel, el deber de orar por los demás. Yo no sé si tenemos en cuenta eso, hermano, porque ya lo habíamos tocado una vez. Escuchen, que siempre oramos por nosotros mismos, ¿es verdad? Pedimos perdón, a veces ni siquiera
uno sabe por qué está pidiendo perdón, pero pide perdón para ser libre, ¿no? Porque la mente está turbada, porque está muy contaminada, porque uno quiere ser libre. Muchas veces uno aplica y dice, yo apenas oro por mí, que voy a orar por los demás. A veces ni siquiera oro. Eso es lo que dice o razona el creyente. Pero en este caso, en 1 Samuel 12:23 me dice esto. 1 Samuel, o primer libro de Samuel más bien, 12:23, dice así: en cuanto a mí, lejos estés de mí, dice, que peque contra el Señor cesando de orar por vosotros. Hasta ahí vamos a tocarlo. Cesando de orar por vosotros. En cuanto a mí, lejos de esté, que peque contra el Señor cesando de orar por vosotros. Entonces, vemos el no orar por los demás. ¿Qué implica? Implica que estamos en pecado, es una falta. Nuestro deber es orar por los demás aparte de nuestra vida. Entonces, nos pone muy claro ahí, digamos, el lugar donde estamos. ¿Realmente tenemos pecados? ¿Realmente tenemos esto en cuenta como pecado? Pedimos pecado. A ver, perdón, ¿por qué pedimos? ¿Por el tormento? Pedimos pedimos perdón por el odio. Pedimos perdón por el materialismo, pedimos perdón por el afán, pedimos perdón por el rechazo a la palabra, pedimos perdón por la incredulidad. Pero ¿sos consciente que si no orás también hay un pecado por los demás? Por los demás. Y ahí es cuando, digamos que muchas veces decimos, sí, oro, pero no cambia mi entorno. O no cambia a mis hermanos. Vos estás orando por tu hermano cuando está mal, está afligido, tu hermano tiene una carga. O por tu familia. Tu familia está mal espiritualmente, lo querés traer al conocimiento de la palabra, pero ¿estás orando? ¿O simplemente estás orando por vos? Bueno, es un deber también, aparte de orar por nosotros, pero primeramente por nosotros, pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque si yo estoy mal, por más que ore por los demás no van a ser libres. Necesito ser yo libre primeramente. Entonces, ahí me muestra el Señor que a través de que yo oro por mí, ya siento la presencia, soy libre. Ahí ya tengo que tener en cuenta que también está mi familia, hay conocidos, hay almas que me ponen alrededor. Entonces ya de ahí me está mostrando mi condición. ¿Estoy orando? ¿Estoy teniendo esto en cuenta, que tengo que orar por los demás? Y vamos a caer en una redundancia en la respuesta. La verdad que no oramos intensamente, ¿no? O oramos poco, o no tenemos en cuenta la gravedad de no orar por otros. Entonces, a ver, vos te sentís atormentado, ¿orás intensamente por vos? ¿Querés ser libre? Sí. Pero con esa intensidad, ¿orás por la vida de los demás? De tus hijos, de tu marido. Y voy a ponerlo, a ver, en un contexto. Muchas veces me toca que estoy en mi pieza, tal vez preparando mensaje ahí, bueno, y escucho a la hermana Lali orar. Se escucha cuando se ora, o sea, veo que oráis intensamente, o escucho que oráis intensamente, pero la pregunta que cabe, ¿esa misma oración le pone intensidad por tu marido, por ejemplo? Y no. Entonces es así, nosotros digamos que no ponemos esos cuidados, no meditamos en eso. Y ahí ya tenemos una falta, digamos, que nos muestra el Señor para orar por los demás. Y dice acá también, en Primera de Tesalonicenses 3:10, Primera de Tesalonicenses 3:10. Esto venía enganchado el versículo de Timoteo, cuando dice acá en 1:3, dice: de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Cuando dice noche y día, está diciendo todo el tiempo. Todos los días me acuerdo en mis oraciones de ti. A ver, dice en 1 Tesalonicenses 3:10, dice así la palabra: según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta de vuestra fe. Esto dice la palabra.
intensamente oramos, dice, intensamente, así, una oración con fervor, una oración con fe, intensamente. No, sí, simplemente a veces oramos, Señor, bueno, te pido por tal hermano, que vos le quebrantés, y así nomás, o sea, sin sentir nada, una oración fría, una oración sin sentir el fuego de Dios, sin sentir el poder de Dios. Entonces dice, intensamente día y noche, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta de vuestro gozo. Bueno, esta oración era para el reencuentro, para ver otra vez a los demás hermanos. En ese sentido, nosotros tenemos que tener un cuidado en la oración. Digo, ¿no? Porque estamos compartiendo un lugar y realmente oramos para que el hermano, digo, lo podamos ver mañana, para que le quebrante el corazón, para que no se vaya del lugar, para que nos mantengamos unidos. Entonces, esta es la pregunta que debemos hacernos, meditar en esta palabra, dice, para que podamos ver vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Ahora, yo estoy orando por mi hermano, pero ¿realmente me gozo cuando lo veo o no? A veces sí, hay veces que nos gozamos, oramos por una persona y de repente aparece y te provoca una alegría. Bueno, eso debería ser todos los días, el poder verle el rostro a tu hermano. Pero muchas veces, por decir algo, se presenta eso, del enojo, del malestar, que no te provoca nada el verle la cara a tu hermano. Bueno, debes orar para que te provoque el gozo, bien o mal verlo, pero que te provoque el gozo, que está un día más en la casa de la oración. Hay personas que, por supuesto, están mal espiritualmente y lo transmite en su cara, se ve muy claro cuando está mal espiritualmente. Bueno, esas clases de personas muchas veces decimos son desagradables, no me importaría que se vaya, pero en realidad tenés que orar para que también cambie el estado de ánimo, para que el Señor quebrante ese corazón y para que esa persona pueda transmitir el gozo del Señor en su alegría. Entonces, cuando vos oraste, al otro día va a completar el gozo porque te diste cuenta que tu oración fue eficaz, que tu oración la escuchó el Señor. Entonces, de esta clase de gozo está hablando en la oración, de que nos encontramos con el Señor, con el hermano, y tiene que provocar un gozo. Y dice en Santiago, complementando esto, Santiago 5:16. Amén. Santiago 5:16. Dice así la palabra, Santiago 5:16. Esto viene enganchado del 5:15, que dice la oración por los enfermos para que sean sanados, y dice, confesad vuestras faltas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta es la oración que escucha el Señor, eficaz del justo, porque la oración del justo va a ser siempre eficaz, porque está a cuenta, porque está pidiendo perdón, va confesando todos los pecados, está a cuenta con el Señor, y por supuesto que el Señor oye la oración de los justos, y como dice, oren unos por otros. Uno por otro. O sea, yo tengo que orar por Verónica, Verónica tiene que orar por mí, y así todos mancomunadamente tenemos que orar unos por otros. Y como dice acá la palabra, orad unos por otros para que seáis sanados. En este caso habla de una enfermedad natural, pero la espiritual también. Sana, la oración sana. La oración, cuando yo estoy orando por mi hermano y mi hermano está orando por mí, va a sanar nuestra mente, nuestro corazón. Entonces va a dar ese vínculo perfecto, porque nos estamos despojando de toda clase de diferencias que tenemos. Hay divisiones, hay murmuración, hay quejas, hay acepción de personas. Esa es la parte de la naturaleza que nos hace dividir, que nos hace sentir mal, pero nosotros tenemos que pedir perdón y reconocer. Una vez que reconoces, sale un peso del pecado, sale esa opresión, esa carga, y lo ves de otra manera a tu hermano. Por eso cuando se predicaba, por ejemplo, que no estamos de acuerdo a la regla del Señor, ¿no?
lo entendemos naturalmente porque decimos, en la palabra está, pero yo siento otra cosa y yo no quiero la manera del Señor. El Señor te dice, toma la cruz para poder perdonar, pero yo siento otra cosa y no quiero perdonar o no puedo perdonar, se me hace difícil. Pero cuando yo pido perdón, entonces ahí cambia mi pensamiento, ejecuto el plan de Dios. Entonces empiezo a despojarme del odio y de la diferencia, de la discriminación con la persona, y entonces pone un sentimiento de afinidad, de amor, ese sentimiento que une, podemos decirlo así. Así también, hermanos, cuando, a ver, el Señor nos manda, por ejemplo, a humillarnos, por ejemplo, en la pobreza. La pobreza que vamos a poner por pretexto. Tiene la culpa esto, empieza, porque este no me quiere dar, porque el otro no se acuerda de mí, entonces ¿a quién le echamos la culpa? A los demás, sabiendo que es una esencia nuestra. Entonces empiezo a pedir perdón ahí y después me cambia el pensamiento. Pero para mí, en necesidad de servir, es algo imposible. Naturalmente hablando, es algo imposible para mí. Yo digo, sí, la palabra lo dice así, pero después de la práctica, mi mente dice no. Dice, no, así es imposible, no se puede servir. Bueno, tanto en la abundancia y en la pobreza dice que servía Pablo. Entonces ahí recién se ve el de la fe sincera, el que sirve realmente de corazón, el que se va aferrando a la cruz, el que le va pidiendo perdón para despojarse de todo pecado y te da esa liviandad. Y eso es lo que está diciendo acá. Oren para que sean sanados. Oren para que sean sanados unos por otros. Y realmente, hermano, eso es lo que tenemos que hacer y esos detalles se nos escapan. No te importa, a ver, por ejemplo, vos estás orando intensamente. Estás diciendo, sí, Señor, y empezás, te doy gracias porque tú me das la libertad y para esto, lo otro. Y después, de repente, vos ves que no ora nadie alrededor. Y te entra ese juzgar. Están todos dormidos, están todos presionados. Eso seguramente porque no tienen quebrantamiento. Pero orás para que se liberte, para que sumen en la oración todos, para que se escuche el clamor de todos. Y la verdad es que a veces sube la altivez. Yo estoy orando. Yo puedo y los demás no pueden porque tienen pecados. Porque se tiran a dormir. Porque están opresionados. Porque seguramente están cansados. Porque están ocupados con los afanes. Entonces está ese prejuicio en nosotros. Ese prejuicio, y entonces ahí está el error, cuando dice oren unos por otros, para que los despierte también, para que los levante también, para que si vos tenés el privilegio de orar intensamente, también los demás hermanos puedan orar. Así debe ser la oración. Ese es un corazón limpio o un corazón justo que va a escuchar la oración porque le estás pidiendo según la voluntad del Señor para que todos sean quebrantados, para que todos sean libertados y todos puedan sentir la presencia del Señor. Porque si no vamos a estar bloqueados. Si lucha uno, dice la palabra, dos tienen mejor paga que uno, dice la palabra, ¿no? Y si ora uno solo, va a ser difícil. Y si ese uno cae, ¿quién va a pelear? Entonces, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, dice la palabra. ¿No es así? ¿No se rompe fácil? Entonces, ahí está en la unión, es la que hace la fuerza, es la que va a tener mejor paga, es la que va a sumar más potencia en la oración. Entonces yo, como cristiano, tengo el deber de orar también por mi hermano y mi hermano por mí, y así, unos por otros, por todos, cuando están caídos y tanto también cuando están levantados. Amén. Dice así la palabra. En la segunda parte, vamos a leer el 1:4. Dice así la palabra: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Para llenarme de gozo. El deseo de verlo, deseando verte, dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Bueno, esto me lleva a Romanos 1:11. Vamos a ir, Romanos 1:11. Son pequeñas cositas que se nos van abriendo para ver nuestra condición, si la estamos cumpliendo o no. En este caso, orar unos por otros, unos por otros. ¿Estás orando realmente por tu hermano, por tu pastor, por tu pastora? Bueno, me pasó algo en particular ayer, me estaba preparando un poquito el mensaje
Pero el diablo me luchaba. La primera vez que lo siento así, siempre mi mamá me habló de la carga que cae sobre uno. Siempre entendí el sueño, la opresión, el cansancio. Esa fuerza siempre, que la siento que me combate. Pero nunca había experimentado el peso de pecado cuando se te cae encima. Bueno, ayer estaba preparando la palabra y sentía como algo que se me cayó encima, en la espalda, tremenda, me doblegaba y seguía luchando y seguía preparando el mensaje y seguía luchando y así no pasaba. Bueno, a eso de las 10:30 de la noche digo, bueno, hasta acá llegué, esto es lo que tengo, lo que voy a preparar, seguiré mañana. Automáticamente dejé la lectura, se me fue el peso. Satanás también lucha en peso. Entonces, va a luchar contra el predicador para que no tenga palabra, para que no medite, para que no ore, para que no dé palabra. Así lucha uno con otro. Entonces, también, si vos sos oyente, vas a escuchar la palabra, que depende tu vida del alimento espiritual que te va a dar el predicador, también tu deber es orar por tu hermano. Karina siempre contaba un testimonio o una visión que había visto una vez, que ella era como que se quejaba de mi mamá, y dice que, ¿por qué? Porque la había por ahí sentada, acostada, y después dice que le mostró el Señor que había como 2 prensas sobre mi mamá, algo que caía, un peso, y creo que le decía al Señor, no me acuerdo si la visión está bien contada, pero que ella no podía aguantar ni siquiera 1 minuto de lo que estaba aguantando mi mamá. Bueno, uno va experimentando según su crecimiento, pero así también los pastores vamos llevando mayor responsabilidad, mayor peso, mayor es la opresión, mayormente lucha con la cabeza para dispersar a quién, a las ovejas. Eso lo dice también en el Evangelio, que el pastor iba a ser muerto y las ovejas iban a ser dispersadas. Entonces así también, lucha con la cabeza para destruir. Una vez que lucha con la cabeza, destruye la cabeza, las ovejas, ¿qué va a pasar? Se dispersan, porque se pregunta, ¿qué pasó? No tenemos guía, no tenemos pastor, y lo más fácil va a ser buscar otra iglesia, buscar otro pastor, y justamente ahí está el error nuestro. No tenemos que esperar caídas, tenemos que orar por nuestros pastores, por los guías, por los que están a la cabeza, los que van guiando para que el Señor le dé la palabra, para que el Señor los vaya iluminando, le dé la revelación y le dé la fortaleza espiritual para poder vencer toda clase de manifestaciones de Satanás, entre eso la hechicería, porque se lucha mucho sobre este lugar para destruir este lugar. Ustedes saben cómo muchas veces lucharon las autoridades, lucharon personas contra este lugar, y justamente ayer me preocupó una de las visiones o sueños que tuvo un hermano, y no me lo quería contar, pero bueno, me lo contó. Y dice que fue tan real, dice que no pudo dormir después, porque dice que en un momento vio que se derrumbaba todo, que se derrumbó toda la iglesia, estaba todo destruida, así las columnas con los pelos de los hierros hacia el aire, y no quedaba nada, solamente desolación. Después por una hermana mostró un espíritu que tenía todo preparado de suicidio, y la verdad es que me preocupó, ¿no? Pero es para meditar también y para ponerlo en oración, porque muchas veces nos abocamos tanto en lo natural, pero el descuido de la oración está. Entonces ahí también hay un error, porque vos te podés esforzar todo para cumplir todas las cosas naturales en este lugar. Todas las cosas que son servicio en este lugar, servicio natural, cocina, limpieza, lo que fuera, el orden de este lugar. Pero si no hay un corazón contrito y humillado, tu vida ya está derrumbada espiritualmente, o se derrumba espiritualmente, se cae a pedazos. Entonces tenemos que cuidar primeramente la comunión con el Señor, y después lo otro, si da, mejor. Es verdad que a veces uno se siente opresionado porque hay instrumentos que están más arriba, y a veces los instrumentos no tienen suficiente visión, y simplemente quiere que cumpla lo natural, y no importa si orás, no orás. Entonces ahí hay un error también, un error. Entonces ahí es cuando nosotros meditar nuestra condición, Señor,
no puedo más, hablarlo con los instrumentos, necesito orar, necesito comunión con el Señor, pero esos tiempos libres, oremos. Esos tiempos libres no perdamos el tiempo, busquemos la comunión para que no se derrumbe, porque podemos tener un edificio bonito, pero si espiritualmente esto está derrumbado, está vacío, prácticamente no está gobernando la presencia del Señor. Y en eso tenemos que meditar, ¿cómo estamos delante de la presencia del Señor, ¿no? Dice así la palabra, Romanos 1:11, con respecto al deseo de ver al hermano. Dice así la palabra, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Bueno, hasta ahí. Anhelo veros para impartirlo algún don espiritual. El anhelo de ver al hermano. El anhelo. En este caso, ¿para qué? ¿Para qué tiene que ser nuestro anhelo, nuestro deseo de ver? Para que impartamos algún don espiritual. No para el pecado. Muchas veces no deseamos vernos. ¿Para qué? Para reírnos. Por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? En nuestro estado carnal, tal vez a veces que tengo el deseo que venga Osuna. En el sentido que te acordás de los chistes, te acordás que te reís, que él se ríe y te contagia la risa. Yo pienso que debe pasar lo mismo entre Enzo y Chicho. Más o menos lo mismo. Entonces, pero dice para compartir un don espiritual, no simplemente para acordarnos de anécdotas pasadas, para reírnos, porque su compañía nos hace reír, porque es gracioso. Se miran y prácticamente se tiran los rayos y empiezan las risas. Bueno, acá dice, por eso, para impartiros un don espiritual. Entonces, ese es el deseo, hermano, que tiene que haber en el Hijo de Dios. Acá en este caso decía Pablo por Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Entonces ese reencuentro, ese deseo que provoca un encuentro, te tiene que llenar de gozo, pero ese gozo del Señor, esa alegría por parte del Señor. ¿Y cómo me encuentro? Y vamos a tocarlo por hermanos indeseables para nosotros. Indeseables en el sentido que no tenemos mucha afinidad. Por ejemplo, de un hermano que te trata mal. ¿Te llena de gozo al verlo? No, la verdad es que deseas que se vaya del lugar, deseas que le caiga el juicio de Dios del lugar. Entonces hay hermanos así, pero bueno, yo también tengo que humillarme. ¿Para qué? Para que cuando lo veo, aunque él no se llene de gozo o ella no se llene de gozo, me llene yo de gozo. Porque hay caras que te transmiten, rechazo, vamos a decir la verdad. Vos lo ves siempre con la cara amargada, siempre. Estamos todos contentos y de repente en la fiesta ve un amargado. Entonces, ¿qué te provoca? Rechazo, siempre amargado, siempre así, nunca bien. Lo ves, ¿viste? Y empezás a juzgar, empieza a trabajar tu mente. Estás en medio de compartir una comida, que están todos contentos, y de repente te viene así, toda la cara opresionada, se manda en el luto, siempre está cargado, siempre está mal, siempre se retira a un costado. Y bueno, ¿qué te provoca? ¿No te provoca rechazo? ¿Cuándo va a estar bien? Si estamos compartiendo, ¿hay tan difícil poner una cara buena? Bueno, porque tiene que ver con su estado de ánimo. Entonces, orá también para que ese deseo de verlo te provoque gozo. Cuando lo ves, que lo vas a ver bien seguramente, porque va enganchada una de otra la oración para verlo con gozo, ¿no? Y dice así la palabra también, Hechos 20:37 de Hechos. Dice así la palabra, y comenzaron a llorar desconsoladamente, abrazando a Pablo, y lo besaban, vemos. Esta es la despedida de una iglesia, como lo cuentan Hechos, dice, creo que la iglesia de, no sé si Éfesos, no me acuerdo bien realmente, pero bueno, se estaba despidiendo de los hermanos, y dice que comenzaron a llorar abrazando a Pablo y lo besaban. Bueno, yo en este sentido tomo cómo era la afinidad, cómo era la unión espiritual, y el deseo de estar juntos era tan intenso que la despedida provocaban ¿qué? Provocaban llanto. Él dijo, nunca más verán mi rostro, dice. Sabían que Pablo ya sabía que su partida estaba cercana, estaba pronta, y se despidió acá. Ya había una profecía que iba a caer en manos de los judíos, y vemos que el Señor ya lo llevaba a sus días finales. Pero era tan grande el amor
vemos acá la palabra que provocaba ese llanto. Lloraron desconsoladamente abrazando a Pablo. Eso es lo que tendría que provocar cada despedida, el deseo de volver a verlo, el deseo de que esté con nosotros, una desesperación por ver al hermano al otro día en la casa de Dios, por volver a verlo pronto. Y como dice acá también, esto lo engancho con Filipenses 1:8. Filipenses 1:8 me dice esto: porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con entrañable amor de Cristo Jesús. Dios me es testigo cuánto os añoro, dice, con entrañable amor. O sea, entrañable quiere decir de corazón, de lo profundo, pero dice de Cristo Jesús. Este sentimiento lo crea Cristo Jesús. Y como dice acá la palabra, me es testigo Dios. Entonces cuando dice me es testigo Dios, o sea que él añoraba ver al hermano, dice cuánto los extraño, Dios me es testigo, o sea está diciendo Dios lo sabe. No es algo fingido, es algo que nace dentro del corazón. Dios discierne los espíritus y esto es lo que debemos sentir por cada hermano, no una añoranza fingida. Que lo sepa Dios, que Dios sea testigo, que realmente estamos extrañando, no con decir, bueno, la verdad que te vamos a extrañar y en realidad estás deseando otra cosa, que no venga más, no lo quiero ver más, no, que realmente lo sienta a eso. Por eso entrañable amor, Dios me es testigo que añoro, tengo añoranza, tengo deseo, dice, de verlos a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Tiene que haber un deseo, un amor, un vínculo, eso de añorar, el deseo intenso de verlo para compartir las cosas espirituales. Y en este caso también, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17, dice así la palabra. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro. El deseo de ver vuestro rostro. Dice, con profundo deseo, intenso deseo, de lo profundo, de lo entrañable, o sea, que nace interiormente y que vos lo sentís. A eso hablo. Un sentimiento no es algo fingido, dice. Separado de vosotros por un breve tiempo, en persona pero no en espíritu. Entonces siempre estaban ligados en espíritu. Y esa ligadura espiritual, ese sentimiento profundo que sentía por los tesalonicenses, en este caso Pablo, vemos que provoca la ansiedad de ¿qué? Del reencuentro, de volver a verlo. Entonces, cuando hay algo ligado en espíritu, provoca el deseo otra vez. Te podés separar por una semana, pero estás extrañando. ¿Qué extrañás? Extrañar al hermano, extrañar la congregación, extrañar el lugar donde estás reunido. Entonces querés volver a congregarse. Y esto es lo que debemos sentir, hermanos. Nosotros debemos sentirlo. Entonces cuando te vas de este lugar, te vas descansado, ahora sí me voy a tirar a dormir, un poco de falta de compromiso. Bueno, que están orando ya, bueno, voy a descansar un poco, sí. La semana es dura. Bueno, pero no te dan ganas de volver. Ese es el tema. Y te tendría que provocar esa ganas de volver, de sentirte cómodo, como se tocó en la semana del mensaje, sentirte cómodo en este lugar, sentirte cómodo en la oración, sentirte cómodo con tus hermanos, sentirte cómodo al escuchar la palabra, sentirte cómodo en el ambiente, dice, ligados en espíritu, dice acá la palabra, separados por un breve tiempo, pero ligados, dice en persona, pero no en espíritu. Entonces, esa unión tiene que ser espiritual, no solamente de palabras. Muchas veces usamos de palabras, compartimos, como siempre decimos, tenemos que hacer un asadito, ¿no? En la terraza, ¿no? Siempre cuando viene el calor, queremos hacer eso. Pero después te das cuenta que simplemente es compartir, ¿viste? Y se acabó ahí. Yo la verdad no lo extrañaba. ¿Qué extraño, por decir algo? ¿Qué extraño de Enzo? La verdad que no lo extraño, digo.
Que no lo extraño. ¿Qué extraño? ¿El extraño el asado o lo extraño a él? ¿Extraño el asado porque es uno de los que pone plata? ¿O lo estoy extrañando a él? Entonces ahí deberíamos replantearnos cómo es el sentimiento nuestro. Y si no hay nada, no te importa y no vino, bueno, un número más, ¿cuántos hermanos se fueron? Entonces ya ahí es que no estamos discerniendo nuestra condición y tiene que ver mucho con nuestra condición eso. Cuando se va el hermano, si se te cae una lágrima o no. O se te cae una lágrima por otro hermano y por este no. Entonces, ¿qué está diciendo? Favoritismo, acepción de personas. ¿Qué puede ser que está pasando? No, tengo más afinidad, sí. Muchas veces tenemos afinidad por un hermano más, pero debería dolerte por todos. Humillarte por todos, crear esa afinidad por todos. Y si no tenés afinidad es porque no tenés relación. Y si no tenés relación porque no hay humillación para el acercamiento, para hablar de la palabra del Señor. Tal vez hablar solamente de tus cosas, de lo que compartís, de los gustos que tenés personales, pero eso no sirve. Yo me acuerdo que en este caso, mi hijo Elías, cuando era chiquitito, ¿no? Él, oraba mucho. Y me acuerdo que un tiempo, una vez le tocaba que se iba a ir Osuna y él lloró porque se iba. Y yo le decía, bueno, hijo, pero te tenés que acostumbrar, le decía así, este consejo. Te tenés que acostumbrar porque la gente se va a ir, la gente se va todo el tiempo. No te tenés que apegar a la gente. Y mirá cómo hoy me corrige la palabra, que tenía que haber ese sentimiento que él tenía porque él estaba espiritualmente, andaba bien ese tiempo. Ahora andaba con mucha oración, buscaba las cosas de Dios, entonces lloró porque se iba un hermano. Lloraba, ¿por qué? Porque lo iba a extrañar, porque lo quería, lo apreciaba. Bueno, estas son las cosas que deberíamos sentir interiormente. Amén. Y dice acá en el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, la fe no fingida. Esto vamos a hablar. Que hay en ti. Y estoy seguro que en ti también. Bueno, lo afirma otra vez. Y esto me lleva a 1 Timoteo 1:5. 1 Timoteo 1:5 dice esto la palabra. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. No sé si dice una fe no fingida ahí. Bueno, la cuestión es fe sincera, fe no fingida, es lo mismo. O sea, dice, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. Una de las cualidades, me enseñaba la palabra, por la cual hay un amor puro, es justamente la fe sincera. La fe sincera, un amor puro, una fe pura, una fe sincera, sin mistura, o sea, no hay incredulidad, dice, uno se va humillando y van haciendo esta cualidad, el amor, lo que nos une a nosotros uno con otro. Y dice acá también en Juan 1:47, vamos a dar lectura ahí, Juan 1:47. Él se acordaba que Timoteo, trayendo a memoria, por eso dice, se acordaba que tenía una fe muy sincera, muy sincera. Y vemos que eso era lo que compartían con Pablo, porque esa fe sincera habla de despojo de pecado, que no hay fingimiento porque uno lo está viviendo, está sintiendo espiritualmente o está conquistando terrenos espirituales en el sentido de gozo, paz, alegría. Hay un sentimiento y eso viene por la fe a la palabra, que te va formando, la palabra te va formando espiritualmente, entonces va creciendo todas las cualidades espirituales. Y no era una fe, sí, yo tengo fe, pero no estoy sintiendo nada. Había una fe, lo sentía, estaba siendo formado espiritualmente. Porque muchas veces decimos que tenemos fe, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? Estamos destrozados y no actuamos en consecuencia de la palabra. La palabra dice, en todo y por todo estoy enseñado, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en la abundancia muchas veces nos apartamos. Y en la escasez, ¿qué pasa? Renegamos. Así que justamente nos está mostrando uno de nuestros estados para reflejarnos por la palabra, ¿no? Y pedirle perdón para que el Señor nos dé entendimiento en todo. Dice Juan 1:47, Jesús al venir
vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea que no había fingimiento. La fe era sincera de él. No había un fingimiento. Ahora, ahí nos tenemos que replantear. ¿Qué dice de nosotros el Señor? Cuando nos ve espiritualmente, Él dice que discierne nuestro pensamiento, ¿no? ¿Qué puede discernir de nosotros? ¿Qué sentimos? Porque si nosotros discernimos, Él mucho más. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís mal? El Señor realmente puede decir: he aquí un hombre en quien no hay engaño, que no hay fe fingida, o que hay fe, bueno, que no hay fe fingida, que es una fe sincera. Entonces, ¿qué puede decir de nosotros? ¿Qué sentimos realmente? ¿Lo que predicamos está aplicado en nuestra vida? ¿O sentimos el poder de Dios? ¿Hay paz, hay gozo, hay alegría realmente? Entonces, vemos acá, por Natanael lo dijo, y por nosotros lo puede decir el Señor, y yo creo que si nos medimos ahí por la palabra, ya tenemos mucho que pedir perdón. Vos fíjate primeramente, ¿de qué habló al principio? De orar unos por los otros. Una de las cosas que tal vez no cumplimos o no oramos con intensidad como si fuera como para nosotros. 2, dice el deseo de verte. La verdad que muchas veces no hay deseo de vernos. Siempre el mismo rostro, todo como dicen algunos que se van, todo rostro amargado, siempre están mal, siempre están en la lucha. Ahí ya hay un pecado. Y 3, dice fe no fingida. ¿Qué fe hay, hermano? Si tuviera la fe, entonces, como dice, toda la fe trasladaría este monte a la mar. O sea, se van a hacer muchos milagros. Van a haber muchos cambios en nuestra vida. Pero realmente, ¿qué siento? El monte a la mar, las dificultades, echada la palabra, ¿qué pasa? Hace juicio, destruye, ¿no? Entonces se va a mover ese monte. Esa dificultad, va a salir el obstáculo. Pero ¿realmente sale? ¿O hay opresión, hay carga? ¿Qué hay en nuestra vida? Pidamos perdón por eso. Y dice aquí sí, en Romanos 4:21, Romanos 4:21 dice: estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Plenamente convencido. Eso habla de fe sincera. Eso es fe sincera. Plenamente convencido. No hay doblez, no hay duda. Entonces dice: plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso es también para cumplirlo. Hay una promesa, pero ¿cree la promesa? Para que se cumpla la promesa. Y si no se cumple la promesa, ¿qué hay? ¿Te echás la culpa a vos? ¿Dios falla? ¿Te pido perdón porque hay incredulidad en mí, por eso no se cumple? ¿O Dios tiene la culpa? Dios me abandonó. Entonces, preguntémonos un poquito, meditemos nuestra condición, humillémonos para que también las promesas se vayan cumpliendo. Dice así la palabra en Romanos 8:38. Romanos 8:38 con respecto a la fe sincera. Dice así la palabra. Romanos 8:38. Porque estoy convencido, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni, bueno, y potestad así, dice, nada ni nadie me apartará del amor de Dios. Y esto es lo que sacamos de acá, que por más que haya dificultades, la fe sincera no se va a apartar en momentos de dificultades, porque se aferra a la palabra, está convencido de que el Señor va a hacer la obra, de que el Señor va a destruir toda dificultad, que el Señor lo va a bendecir, y se apega a la palabra y pide perdón para que se cumpla la palabra. Reconoce que hay incredulidad, reconoce que hay aflicción de espíritu, reconoce que muchas veces lo supera la angustia, el nerviosismo, que no quiere pasar el trato según el Señor, y ahí va reconociendo realmente lo que es uno, porque las pruebas son para reconocer lo que hay en uno. Entonces salta lo peor del ser humano: la incredulidad, la aflicción, la tristeza, el agobio, los sufrimientos. Pero a través de pedir perdón vamos a ser libres de todo eso y se va a formar la fe sincera. Y la fe sincera ahí, que está minúscula, pero se va a ir creciendo y se va a pegar a la palabra y va a dar ese convencimiento.
una vez que vos libertás, que echando, como dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí nos liberta y nos da un convencimiento, aunque es verdad, tal vez el entorno no cambie en ese momento, pero te da un descanso. Y eso quiere decir fe. Se mantiene a pesar de las dificultades al lado de Cristo. Como en un matrimonio, hasta que la muerte los separe, tanto en necesidad como... Y sí, son promesas, pero el verdadero matrimonio se ve en la dificultad. Cuando viene la dificultad, ahí ves la mujer o el marido que tenés al lado. Realmente. Ahí se ven si es bueno, es malo. Porque todos hablan, no, te voy a amar, sí. Con un auto nuevo, con la billetera Matagalán, con todo. Sí, y ahí están todos. En las buenas están todos. Pero cuando vienen las malas, ahí se ve realmente si te ama o no te ama. Hay un dicho que dice que vos conocés a tu mujer o a tu marido, lo mismo, cuando hay necesidad, en los momentos de dificultad o cuando viene el deterioro matrimonial. Ahí lo conoces realmente. Conoces a tus hermanos en las herencias. Conoces, hablaba muchas cosas, pero realmente en las dificultades se conocen los que son aprobados. A eso es lo que voy, ¿no? A eso es lo que voy. ¿Por qué? Porque las dificultades nos sirven para mostrar lo peor de nosotros, pero nosotros le confesamos y nos vamos a mantener en el camino. Lo único que nos va a fortalecer y mantenernos en el camino es la confesión de nuestras miserias, de nuestros pecados, que eso es lo que nos aflige, ahí se va firmando nuestra vida espiritual y esto es lo que nos va a dar la victoria. Amén. Seguimos mañana.